Bueno, que conste que nos vamos a Orense, estaremos pasado mañana allí. Yo voy a conservar la voz porque el viernes estamos en el teatro principal y eso hay que hacerlo, que está en la calle de La Paz, me gusta, La Paz del 9, ese teatro donde empecé yo a hacer teatro, ahora no hago otra cosa. Bueno, de paso cuento cosas y tal, pero con 15 años ahí empezamos y lo hicimos muy bien. Nos ayudan en el programa la Diputación de Orense, el Turismo de Galicia y Coren, la gran empresa de huevos. En fin, las metáforas son tan elementales que serían hasta Ábalos se le ocurrirían, sobre todo. Así que vamos a dejarlo ahí, hablaremos con Coren. El huevo, símbolo de la vida. Por ejemplo, Ada Colacao, ¿te acuerdas? Ignacia de Pano, buenos días. Buenos días. Bueno, Maite Rico, bienvenida. Hola, ¿qué Bueno, tal? Carmelo Jordá, bien hallado. Cuando van a un señor que decía que tenía una masculinidad muy tóxica, era un moro ilegal y tal, y entonces va y en un taller de masculinidad, que para que no lo echaran, entró, va y le dan un huevo para que se lo lleve a casa y entienda cómo va la vida, cómo funciona la vida. Imagino que se hizo un huevo frito porque no volvió. Claro, natural. Trajo al pollito. Pero que dice, claro, es para ver. Lástima que no se lo hubiesen dado a Rejón también. Sí, no, él era de pollitas más que de pollitos. Sí. Bueno, vamos a ver. Hay un asunto, antes comentábamos ya esta mañana. La verdad es que yo lo leí también así entre dos luces, porque me he tenido que levantar pronto, para impedir que el Frente Atlético me impidiera llegar a tiempo al programa. Lo he conseguido. Y entonces cuando he leído, sobre todo la carta del propio director de ABC, de Julián Quirós, que ya lo dijo un día, que estaba sentado donde está ahora Maite Rico, que yo le tengo mucho afecto personal a Mazón. He estado en las provincias años, lo he visto cómo llegaba y tal, y tenemos una excelente relación. Pero, o sea, muy amigos, pero ante todo la verdad. Y la verdad de lo de Valencia es que está mucho peor de lo que la gente cree. Y hoy el ABC ya abre, pero con todas, en fin. Sí, efectivamente, cuando ojeas las portadas de los medios que se imprimen en papel, la que llama poderosamente la atención es la del diario ABC, porque saca un editorial único que lleva portada y que se titula de la siguiente manera: Mazón debe irse ya. Por cierto, también hace alusión ayer a las palabras de Juan Roch, que recuerdan un poco a las de Santiago Posteguillo en su día, Sí, denunciando también el desamparo. Colapso total de todas las administraciones. Bueno, pues voy a destacar tres reflexiones de ese editorial. Dice: la investigación ofrece conclusiones que evidencian, al margen de cuál sea su traducción penal y de la posible y futura implicación de otras administraciones, entiendo que habla por la administración central, por el gobierno de Sánchez, sí, la pésima gestión de Mazón. Más, es un presidente con respiración asistida al que solo sostiene la incapacidad de los populares para pactar con Vox un sustituto. Quizá quitar a Mazón no arregle la situación en la Comunidad Valenciana, pero mantenerlo en el poder resulta un grave error y aboca a una profundización de la crisis con un líder débil, con lo cual no solo pide la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, sino que también afea al Partido Popular su estrategia. El Partido Popular, que ayer cuando le preguntaban por el apoyo a Mazón, decía que tras el auto de la magistrada de Catarroja no había cambiado nada. A ver, Carmelo Jordá, tú que perteneces a esa noble comunidad, y también hay que decir a la comunidad española que mandó a miles de voluntarios simplemente porque los valencianos son españoles y había que ayudar. ¿Cómo es posible que la clase política, incluyendo la que está en el poder, que siempre es más responsable que la que no está, la otra es además culpable, porque está en el gobierno central y habían preparado la ley de la huerta para no limpiar los cauces de los ríos? Pero, ¿tú cómo ves estos dos asuntos? Primero, hombre, sí, he estado pensando en la prensa de derecha. No recuerdo cuál es la postura de La Razón. Era un poco más no concederle la victoria a Sánchez, etcétera. Pero El Mundo, el ABC, nosotros, o sea, estamos pidiendo la dimisión de Mazón. El otro día, en la encuesta que publicaron este lunes, señalaban a la Comunidad Valenciana como el gran problema del Partido Popular. Claro. Es decir, que se puede decir de una forma directa, totalmente clara, o una forma indirecta y también totalmente clara. También. Yo creo que el gran problema que tiene el Partido Popular, y tú lo decías esta mañana, no es la Comunidad Valenciana, es el resto de España. Es decir, es el impacto que esto va a tener en el resto de España. La Comunidad Valenciana va a ser un territorio políticamente, digamos, extraño de aquí hasta las próximas elecciones autonómicas, porque después de una tragedia así no queda otro remedio. No sabes qué va a pasar. Exacto, no sabes qué va a pasar, no sabes cómo va a reaccionar la gente.
tenemos casos de todos los colores. Por ejemplo, se ha comentado mucho, también tú lo decías hoy, cómo la izquierda sacó o intentó sacar provecho del Prestige y luego el PP arrasó en las elecciones en Galicia. Sí. Aquello no era lo mismo porque no fue una tragedia que supusiese la muerte de 200 personas. ¿Te acuerdas cuando Angelines Barceló dice: por fin ha llegado el chapapote a las playas de Galicia, por fin? Angelines Barceló, que la pobre lleva toda la vida en los medios y todavía tiene que leer folio y medio en la radio. Con enorme dificultad y cada vez con más dioptrías. Sí, es una cosa dramática. A mí, yo veo esos vídeos y de verdad que siento una angustia horrorosa. Pero esta mujer, ¿por qué le hacen eso? Que no sé, que alguien le ponga un prompter. Yo no sé, debo ser más duro como soy de Teruel, pero oye, no sufro nada, ¿no? Bueno, pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, yo cada vez que pregunto, y tengo familia en Valencia, etcétera, siempre me salen con la historia que yo creo que ya ha caducado después de este medio auto, porque es un medio auto de la jueza Roja de Catarroja, es medio auto, pero el medio auto es golpe suficiente. Es completo. El golpe es letal. Y dice, no lo imputa. No, es que ella no puede imputarlo. Tendría que elevarlo al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pero conserva un caso político que es ya puramente político, no imputa ni al de la Confederación del Júcar, ni a la MT, ni a Teresa Rivera, ni a Sánchez, los 4 que tenían que haber actuado, que son el presidente del gobierno, Marlaska, Robles, eso es fundamental, y Teresa Rivera. Es que ese es el problema que tiene ese auto. O sea, yo lo que... Déjate ya de Sánchez y de Teresa Rivera. Si vamos sobre el terreno, que no haya imputado a Miguel Polo, presidente de la Confederación del Júcar, no tiene explicación. Porque justamente si no hubo información o no hubo un aviso específico para la riada, es porque entre las 4 y las 6 de la tarde la Confederación se mantuvo en silencio. Era justo cuando se produjo la riada y empezaron los muertos. No dijo nada. Hubo un apagón de 2 horas. Maite, hay un tema que es el tema, digamos, judicial, que efectivamente el auto pues habrá que verlo, habrá que ver eso cómo al margen evoluciona. De... Quiero decir, a mí eso me parece un escándalo, que esta señora ni siquiera se plantee ni cite a Miguel Polo. Pero las consecuencias políticas son las que son. Y además son las que son no porque el auto en sí sea muy duro, que lo es, pero que efectivamente en otro contexto se podría ver las contradicciones que hay, sino porque llega después de una gestión que fue desastrosa el día de la Dana, que fue desastrosa los días después y que no ha mejorado desde entonces. No, y que sigue sin pedir el estado de emergencia. Claro. Que sigue sin pedirlo. Bueno, perdona, es que eso obliga a actuar al gobierno, si lo acepta, y lo tendría que haber aceptado, el estado de alarma nivel 3, y nos lo contó Fulgencio Coll, que era el que crea la UME y el marco legal en que actúa. A partir de más de una, salvo caso grave, solo bastaba una autonomía. Pero es que eran 5 las afectadas con la Dana. Tenía que actuar inmediatamente y eso automáticamente crea un comité de crisis que dirige en nombre del gobierno el ministro del Interior y donde la UME coordina los 3 ejércitos para actuar de inmediato en todos los ámbitos, desde impedir saqueos, meter a los pontoneros para limpiar cauces, lo que sea, sacar a la gente. Pero si estaban los grandes helicópteros del ejército en Bétera, que está al lado, y estaba la gente en los tejados, y no fue el Mazón para pedir siquiera lo que se había comprometido con Feijóo. Si a mí lo que me asombra es que Feijóo, al que traiciona Mazón con Sánchez, y querido presidente y tal, ya no sé si es bajo chantaje o es que es así de malo o de desalmado. Yo creo que es de desalmado, hay 220 muertos. Pero bueno, vamos a suponer que bajo chantaje el efecto es el mismo. El problema no es del PP de Valencia, el problema es de la dirección del PP nacional. Pero si Mazón no ha dimitido hasta ahora, a pesar de la obvia de su mala gestión, menos lo va a hacer ahora que huele ya el banquillo. Bueno, pero esa es otra cuestión. A ver, yo no sé si tú lo ves así, que eres de allí, conoces más el ecosistema. Yo creo que él está defendiendo ya una situación judicial, ni política, ni de partido, ni de institución. Yo creo que él desde el primer momento está acorralado y toda la actuación o la falta de actuación ha respondido a sentirse, esto va a acabar conmigo y no quiero que acabe conmigo. No, mira, lo siento, ya ha acabado contigo. Sí, pero asume ese hecho. Políticamente ya ha acabado contigo. Y luego, si cree que mantenerle en el poder, porque está aforado, porque no sé qué, le va a ayudar judicialmente, yo sinceramente creo que se equivoca.
Yo creo que se equivoca. Yo creo que eso no va a ser así. Desde que judicialmente va a pasar lo que tenga que pasar, sea presidente de la Comunidad Valenciana o deje de serlo ahora, lo juzguen en un juzgado o lo juzguen en otro. Porque además esto será larguísimo. Es decir, este será el típico caso judicial que va a no sé cuántas instancias. Es decir, esto va a ser un poco menos que eterno. Entonces, lo que nos queda es eso, es ver si realmente Mazón hubiese tenido capacidad de respuesta política a lo ocurrido, es decir, si la gestión desde entonces hasta ahora hubiese sido, perdóname la expresión, la repera, pues dirías, oye, se equivocó ese día, pero el general mal, pero ha sido impresionante esto, pero no ha sido el caso. O sea, la realidad es que no hay una gestión que digas, bueno, esto es brillante, esto es lo que hacía falta. No la hay. Y entonces, pues nada, políticamente está acabado. Y el tema es ese, que encima judicialmente, yo creo, igual me equivoco, pero yo creo que cuanto más aguante, más va a ir la cosa en su contra, más va a dar vueltas, más va a haber cosas como las de este auto de, bueno, si quiere que venga como... Vamos a ver, que eso es una broma pesada. Si usted cree que es imputable, pásele el caso al Tribunal Superior de Justicia, que pidas... Hombre, claro que hay mala fe. Claro que hay mala fe. Pero fíjate, hoy en un comentario que había en El Mundo, la izquierda está movilizadísima porque se le ha parecido la Virgen. Y después de las manifestaciones que puede haber pueden ser tremendas. Pero decía, claro, para que vea el Tribunal Superior de Justicia que es del PP, por eso condenará a Mazón. Es que no entiende que para la derecha sociológica, digamos, la derecha básica, Mazón es el enemigo número uno, o sea, el enemigo público número uno en Valencia de la derecha. No es Chimo Puig, no es Pedro Sánchez, es Carlos Mazón. Mazón se ha estado escudando en la criminal gestión por parte del Gobierno central para no asumir la responsabilidad propia de su incompetencia, que a los ojos de cualquier ciudadano normal de la calle todavía no entiende qué es lo que ha hecho este hombre o ha dejado de hacer. No se entiende, no se puede explicar. Pero sí que se entiende la falta esa de asumir responsabilidades. Bueno, claro, eso la gente lo entiende cabalmente. O sea, este tío que no estaba donde debía estar y tal, y no ha sido capaz ya no de dimitir, sino de verdad de asumir responsabilidades. Lo que yo vengo a decir es que esta situación en la que estamos en este momento es la que más conviene a toda la oposición de derecha e izquierda. Yo de derechas no estoy tan seguro. Es tenerlo ahí, en la brasa, sin que acabe de dimitir, y porque en el momento que dimita... Movilizando... Claro, en el momento que dimita, se desactiva porque los ciclos de noticias son muy rápidos. Entonces, ya está, ya no está. Entonces ahora no podemos tirarle más a él, o sea... Sí, pero tienes que nombrar a una presidenta de la comunidad. Claro. Pero Vox ahí tampoco está... No, Vox ha hecho algo peor antes de que estará la crisis que hay en Vox en el Ayuntamiento de Valencia. Claro, que es que además esa María José Catalá, que es la que tenía que haber sucedido, no tenía que haber hecho a coces a Isabel Boniz, haciéndole llorar el malvado, el brutal, el coceador Teodoro, en presencia de Casado, más cobarde que el que inventó el miedo. Bueno, cobarde, miserable, pero bueno, miserable total. Sí, es otro de los mojones que dejaron. Y además en todos los sentidos la palabra mojón. Bueno, pero entonces era María José Catalá. Y también por sus dídimos, que diría Anson, va y pone a Mazón, que viene de Alicante, entra en conflicto con el PP de Valencia, que es la gran organización política que tiene esa comunidad. Es verdad que Alicante es importante. El PP de Alicante es muy fuerte también. Es fuerte. Porque es una provincia en la que, digamos, hay varias ciudades grandes, exacto, hay alcaldes representativos. Pero la capital, que es Valencia, la tercera ciudad española, pues es la gran organización. Y sobre todo la que había ya. La gestión del equipo de Camps, vamos, era el equipo de Camps y antes, porque viene de ahí. Y entonces llega y pone a este tío que se trae gente de Alicante que choca con los de Valencia de inmediato, por lo que pasa siempre. Pero cuando se plantea esta cuestión, Vox, cuando salta esto, Vox ve como todo el mundo, cómo no se ha ido este tío. Y el miércoles dice, querido presidente. ¿Pero cómo que querido presidente? Sánchez. Bueno, entonces le pasa al Partido Popular una lista con los candidatos del PP que ellos votarían en una moción de censura y colocarían y votarían a otro candidato del PP. Y pone, me parece que a 4 o 5, a todos menos a María José Catalá, la alcaldesa de Valencia. Y los tontos del PP, yo creo que ahí González Porn habrá intervenido, porque Feijóo sabe tanto de Valencia como yo de la situación del sur de Burdeos,
que me gusta Burdeos, pero no tengo ni idea de lo que pasa por allí. Bueno, que fue alcalde de Montaigne, que no es poca cosa. Bien. Pero el problema de fondo es que dice, no, es que claro, no vamos a desnudar a un santo para vestir a otro. No, si es que la crisis de Vox te lo ha facilitado. Vox dice, todos menos María José Catalá. Si es que ahora Vox ya no manda en el Ayuntamiento de Valencia. Si es que en el Ayuntamiento de Valencia... Y déjate que siga mandando el PP. Exactamente. Se lo han puesto a huevo a Feijóo. Decir, oye, amigos de Vox, ahora que ya no tenéis ni siquiera para la mayoría en el Ayuntamiento, porque estos no adscritos se pueden adscribir al PSOE, no mañana, ayer, si es que no están. Esta es una operación que recuerda mucho a las de Ciudadanos contra el PP, pero muchísimo. Esa operación que no existía. No existía y ahora está documentada, claro que existía. Ahí donde está Ignacia lo negó Inés Arrimadas 3 veces. Y fue ella la que lo había firmado. Hombre, lo sé porque me lo contó Ábalos, que lo arregló con ella. Imagínate. Pero la cuestión de fondo, lo que decías de Vox, porque decía, bueno, y la derecha, dice, no estoy muy seguro. Es que ahora probablemente Vox, que se le ha abierto un frente internacional terrorífico, tiene un lío interno en Valencia, morrocotudo. En estos momentos te la tienes que jugar. Dice, bueno, presentamos a María José Catalá. Y si Vox no la acepta, que se atreva a poner otra vez a la izquierda en el poder. Claro. A que no se atreve. Y además es que Vox, que desde hace un tiempo están convencidos en Valencia y en toda España, y sobre todo, digamos, a nivel nacional, si es que existe otra cosa, que su confrontación principal es con el Partido Popular. Sí. Yo siempre he dicho, y vamos, es que no me van a bajar de eso, que se equivoca, y su confrontación principal es con la izquierda. Y si al final Vox consigue, por acción o por dejación, que la izquierda vuelva a tomar Valencia, no, y se cree que eso les beneficia, no les va a beneficiar ni en Valencia, ni les va a beneficiar a nivel nacional. Y ese es un hecho. Tú puedes hacer algo que a mí me pareció irresponsable, como lo de salirse de los gobiernos y tal, pero bueno, si no volver cuando la Dana, exacto, que tuvieron la ocasión. Pero eso puede no hacerte demasiado daño si no llegas a romper la baraja. Eso es. Pero si llegas a romper la baraja, que es en el caso de Valencia, van a tener la oportunidad en breve, yo creo que eso les va a hacer daño. Y pasa lo mismo que en el PP. En Valencia veremos cómo quedan los resultados, porque dentro de, pues eso, cuando haya elecciones, a saber qué habrá pasado, cómo están las cosas, cómo cada uno ha podido ir reconstruyendo su posición. Pero en el resto de España, eso te va a hacer mucho daño. Pero si ya en las encuestas el PP iba como un tiro hasta la Dana. Y ahí se ha quedado. Que se pegó un tiro en el pie. Completamente, porque el problema es que ha roto una evolución positiva que tenía. Ya te lo he dicho. Que lo que no entiende el PP es que esta partida ya se ha terminado, y se da el dato increíble de que digas, bueno, el PP no sube o cae, pero porque el PSOE recupera. Pero es que el PSOE tampoco recupera porque la Dana tampoco les ha venido bien. Mencionaba Ignacia las encuestas, es que ese es precisamente el elemento fundamental en el que se detiene hoy Julián Quirós en su comentario en el ABC, cuando le recuerda a la dirección del PP que son los votantes del Partido Popular los que atribuyen una responsabilidad directa a Amazon en lo sucedido. Es decir, no estamos hablando de votantes de otros partidos, son los propios votantes del PP los que están castigando esa gestión. Pero si atendemos a las crónicas, hay 3 elementos que se ponen sobre la mesa para cuestionar el apoyo de alguna manera a Carlos Mazón por parte de la dirección del partido. Uno de ellos es que dificulta la labor de oposición a Alberto Núñez Feijóo, primero porque todas las preguntas a diario son sobre Mazón y además no puedes, digamos, pedirle responsabilidades a los que tienes enfrente si tampoco las están asumiendo los que tienes en casa. En segundo lugar, porque el Congreso de los Populares Europeos se ha convertido en un quebradero de cabeza. Vamos a ver qué ocurre. Efectivamente, si no se viene a Madrid. Claro. Y en tercer lugar, que permites de alguna manera a la izquierda que se recomponga. Vamos a ver qué sucede con la reunión de la Ejecutiva de los Socialistas hoy. Y por otro lado, el asunto de Vox, que efectivamente ahora lo que se comenta es que está barajando facilitar los presupuestos para apuntalar a Mazón en el cargo, porque eso evidentemente... Ya lo ha hecho en el ayuntamiento, pero ahora quiere hacerlo en la comunidad. Pero esto es hacerse trampas en el solitario. Decía Maite, ¿qué se puede hacer? Quiero decir que muy sencillo. Si no quiere dimitir y no, como no no lo echas. Y no, lo echas se puede de una echarlo. Que sí, vaya que sí. Presenta una moción de confianza, no la presenta, moción de censura de su propio partido. Y encima Feijóo aparece como el capitán Trueno que por fin dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Y qué va a hacer Vox? ¿Va a apoyar a la izquierda? ¿Va a apoyar a Mazón?
Pero si es que está pillado, si es que la base social, la base electoral es la misma. Es que además es idéntica, la prueba es cómo fluctúan de partido a partido. La base social de la derecha, y esto nos da pistas sobre eso, no es como la que hoy en día al menos tiene la izquierda. Es decir, aquí, si el tuyo, con perdón de la expresión, la ha cagado. Sí, tú lo sabes y actúas en consecuencia. Y luego a lo mejor sigues votando al partido porque las otras opciones son peores. Sí, pero decir, no pero no, exacto, pero quiero no añadir dos cosas, no solamente la base social. Uno de los puntales de la presión para que dimita Macron desde el primer momento ha sido la prensa del centro derecha y la prensa conservadora. Siempre. Esto jamás ocurriría y ni ocurre con la izquierda, que tiene un equipo de opinión, en el caso de ahora mismo, por lo menos en el caso del sanchismo, con un equipo de opinión sincronizada, carente de toda ética. En ese sentido, sí quiero destacar la superioridad moral de la fachosfera. Pero es que la fachosfera es la decentesfera, pero por una cuestión que yo en el libro de la derecha, después de trabajar, y me he estudiado todas las elecciones desde el 77. Tú llegas a una conclusión. El votante de derechas, que va desde la UCD-AP del principio hasta ahora, al PP-Vox, con todas las variantes que ha habido, ha cambiado 7 veces de partido hegemónico la derecha en 44 años. Bueno, siempre se ha movido por principios y nunca por ideas. La izquierda es básicamente ideológica, la derecha es moral, de principios. Hombre, y que tenga todavía Sánchez un 28-30% porque la izquierda es así, voto, pero siempre a pesar de todo te da la muestra. Bueno, bien, pero la derecha tiene suficiente para ganar, sobre todo si concentra en 1 o 2 siglas. Ha llegado un momento que tenía una, que era el PP de Aznar, era fácil. Bueno, hasta el inútil de Rajoy tuvo mayoría absoluta, ya se ve para qué, para nada. Pero la cuestión de fondo es que eso no ha cambiado, al revés. La gente en la derecha no es de partido, es de valores familiares, de la nación, la familia, la religión, el que la tiene, la tradición católica, las tradiciones populares, o sea, lo que es la derecha de siempre. Y esa derecha no es de partido, por eso puede cambiar de partido cada vez que vota y votar en una misma región, a unos en el municipio, a otros en la autonomía y a otros en el gobierno de la nación. Pero todo está coordinado. Si lo peor que le está pasando al PP, que parece mentira que Feijóo, ahí le ha podido el carácter de rey de los huevos. Él siempre ha defendido que las autonomías tengan autonomía. No. Ante un partido nacional, en una crisis así, no hay autonomía que valga, porque el jefe de la oposición tiene que demostrar que es mejor que el presidente del gobierno todos los días. Y está fallando de una manera absurda. Al final eso es una excusa, lo de las autonomías y el respeto a las autonomías. Ya no tiene ningún sentido. Yo creo que al PP estratégicamente y de forma curiosa lo que le conviene es hacer lo que debe hacer. Exacto. O sea, no tiene que moverse por maniobras, porque qué harán estos, qué harán los otros. No, yo creo que estratégicamente lo que más rendimiento le va a dar es hacer lo que debe hacer, caiga quien caiga. La situación es tan mala que están obligados al bien. Sí, están obligados al bien. Exactamente, tú lo has dicho. Tienen que hacer lo que tienen que hacer y que pase lo que tenga que pasar, como si se pierde Valencia, porque en realidad no la perderá. No la perderá, pero si tú no estás dispuesto a perder todas las autonomías de España y todos los ayuntamientos, no vas a ganar la nación nunca. Y eso también es lo que se ha visto desde fuera en Madrid, con Ayuso, que ha tomado decisiones muy valientes y no ha dejado que se gangrene nunca nada. Bueno, ayer ha amputado lo que hiciera falta y pensando, me la juego, porque hago lo que creo que debo hacer. En cambio, aquí hay un maniobreo extraño, con un mazón que jamás ha conseguido dar una explicación lógica de sus acciones. Y luego se ha contradicho de una manera el otro día. Además, la propia Generalidad dejó por mentiroso al presidente de la Generalidad, que había dicho que hasta las 7 no había ido, a las 7 había ido, y resulta que eran las 8:20. Y dice, vamos a ver que lo había dicho él, y sale la delegada en la propia Generalidad, que le faltó decir, este Carlos, paz, que es un embustero, y el tío salió presumiendo, y sale ayer el PP, que además Tellado le faltó llorar, porque le hacen hacer unos papelones, hombre, eso que lo haga Cuca. Que Cuca le da igual una cosa que la otra y no se entera. ¿Hemos encontrado por fin para qué sirve Cuca? Para esto. Pero mira cómo Cuca, que es muy Cuca, mira cómo manda a Tellado a desgastarse. Pero sobre todo
Dice, vamos, no digas que está dando la cara. Pero si la viene ocultando y le está dando en la cara a tu partido desde el primer día. Bueno, pues nada, no sé, yo creo que lo último, el otro día vi que habían contratado a un maquinador de opinión pública, un manipulador. Eso me da más miedo. Que además los guruses. Siempre. Aleix San Martín, ¿no? Sí. No, pero sí bueno, es igual. Sí, pero Juanma, es Juanma el Arriola Moreno. De toda la vida. Sí, Juanma que te hace Moreno. unas encuestas para justificar exactamente lo que tienes previsto que justifique. Sí, pasó de Zapatero a Juanma Moreno a Sánchez. Y ahora Bendodo se lo lleva. Esos me dan pánico, porque además les da igual. O sea, son mercenarios que fracasan y luego se van al otro lado. Me recuerdan a los gurús que están en los periódicos rulando por ahí, de estos de Internet. La que siente el PP por ese tipo de expertos cuando viene de la izquierda. Siempre. Es algo que tendríamos que estudiar. Está estudiado. La superioridad moral entran en todos los... No, como si fueran más hábiles. Hombre, es verdad que el PSOE es mucho más hábil que el PP en todo, en comunicación más, pero no dependen de un gurú, depende de que se preocupen tener equipos decentes. Y que tenga alguien con un sentido del poder, que o lo tienes o no lo tienes. Y que vayan al logopeda. Insisto, ¿cómo gritan? Es que de verdad, las señoras que intervienen, otra que el del Senado, da igual donde sea. Había Ana Beltrán. ¿Por qué grita? Pero porque no es así. Porque todos están desempeñando un papel que no es el suyo. Pero si es que no les pega nada. Voces chirriantes, ¿Tú has visto alguna vez chillar a Cayetana? Exacto, y les deja la cara con un moratón así. Exacto, sin Pero despeinarse. hay una cuestión, insisto, de fondo. Antes citaba a Ignacia, ayer tuvimos aquí a García Escudero contando cómo fue la actuación de Ayuso y de la pandemia. Ni fueron para ir al IFEMA, ni fueron para ir al Zendal. Siguen sin ir. Esa gentuza que es la inferioridad moral de esta izquierda asquerosa. Pero contaba que cuando hacen la vacunación, además Escudero es del Atlético, aunque es tío carnal de Rorro Riquelme, a quien está machacando Simeonotti, que es peor que nuestro Ancelotti. Pero bueno, entonces cuenta que cuando hacen la vacunación en el Metropolitano, había 150 medios de comunicación de todo el mundo, la mayor parte italianos del área de Milán. ¿Qué está haciendo Madrid? ¿Cómo lo está haciendo? Que no se ha interrumpido la economía, la gente va con mascarilla, pero están abiertas las terrazas, están abiertos los teatros, con 2 filas vacías o cada 2 butacas, una llena, etcétera, con todas las cautelas, pero todo funcionando. Y entonces decía, bueno, cuando llegamos, dice, íbamos la presidenta, iba él, iba Enrique Cerezo. Y Cerezo dice, caramba, nunca el Metropolitano ha tenido tanta atención mundial. Madrid se convirtió en referente mundial. ¿Por qué? Porque Ayuso, además de plantarle cara a Illa 130.000 muertos, que ese es Illa, el gran responsable, y también del robo de las mascarillas, y de todo es Illa, ahora presidente de la Generalidad y del IBEX 35, que se dice pronto, y por supuesto Sánchez. Y Ayuso le dijo no a todo. Y por supuesto salió adelante porque tenía razón. ¿Quiénes tenían expertos? La Comunidad de Madrid. ¿Quién tenía valor político para seguir a los expertos en lugar de a la televisión? La Comunidad de Madrid. ¿Quién plantó cara a todos, incluyendo las comunidades del PP? La Comunidad de Madrid. ¿Quién es la más popular del PP? Pues la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y la bestia negra de Sánchez. ¿Por qué la odia a la Sánchez? Mayoría casi absoluta y después a la mayoría absoluta. Pero claro, y había empezado con la mitad. Con 30 escaños. Pero yo ahí sí quiero añadir otra cosa que me parece clave en todo esto, cómo el PSOE y la izquierda, pero en este caso el PSOE, que es el que está en el poder, logra dar la vuelta a cualquier tragedia, al margen de que la culpa o la mala gestión la haya hecho incluso el propio PSOE, para acabar teniendo además peso en la opinión pública y echar las culpas al PP. Estaba acordándome, bueno, el Prestige, los pellets estos ridículos de las últimas elecciones, que estaba ahí, está como cogiendo guisantes la Yolanda Díaz y que no le salió. La Dana, en este caso, efectivamente estamos todos centrados en Mazón y sobre todo el COVID, o sea, el COVID que la gestión, o sea, me acuerdo el Economist y creo que fue la Universidad de Oxford, sacaron informes que destacaban cómo la gestión del gobierno español había sido la peor, de las peores del mundo, tanto en cuestiones económicas como en cuestiones sanitarias. Dejemos al lado todas las corruptelas que trajeron después. Y ahora está todo el mundo hablando de los muertos de las residencias de Madrid. Bueno, sacan una cosa que y no hablan nada de la tremenda gestión de Cataluña.
Bueno, que ¿sabes lo que contaba ayer? Y que encima las residencias las tenían teóricamente García Escudero Pablo Iglesias. Contaba ayer, por supuesto, la gestión de la residencia estaba dirigida por Pablo Iglesias, a quien felicitó Pedro Sánchez Pérez Castejón por la magnífica gestión. Menos mal que la Comunidad de Madrid no hizo caso ni a ella ni a Pablo Iglesias Turrión. Tiene la mitad de los muertos en relación a la población que La Rioja o que Aragón, por ejemplo. Qué casos extremos. Pero es que él decía que cada vez que hablaba con ella, la obsesión de ella era que es que, claro, Cataluña se había quedado atrás. Y nos contó una cosa, que a ver si hace libro de una vez, porque esto es del PP. Ay, el PP. Como decía Cela, no son malos, pero son tan cagapoquito. Bueno, pues eso. Pero que le llamó a él la consejera de Sanidad de Cataluña. Porque claro, lo más parecido a Madrid es Barcelona, en una gran ciudad, etcétera. No tenía el agujero negro de Barajas, pero vieron que aquí estaban haciendo otra cosa. Bueno, aquí estaban haciéndolo con expertos de verdad. Y luego contando con el análisis de las aguas residuales, que se enteran por un estudio de Australia, y como eran profesionales, Escudero, Zapatero el bueno, es decir, gente de medicina del altísimo nivel, dice, oye, que es que en Australia han detectado no sé qué enfermedad con las aguas residuales. Dice, hombre, como sabemos por lo que pasa con el virus, vamos a hacerlo con el canal de Isabel II, que técnicamente tiene muchos expertos, y es de los primeros que lo hacen. Se ríen de ellos y tal. Pero y con eso iban zonificando las zonas donde había pero más ya los casi barrios. Por barrios. Sí. Y entonces la consejera de Sanidad le llama a él, a escondidas, porque claro, se está muriendo más gente en Barcelona que en Madrid con la mitad de la población. No es normal. Y entonces le llama por una cuestión de humanidad. Es decir, ¿qué estáis haciendo? A ver si me dejan hacerlo aquí. Y no le dejan. Y contaba Escudero que es que la obsesión de ella era comparar Cataluña con Madrid. Dice, no la compares, haz lo mismo, imítalo. Preparándose la candidatura. Exactamente. El problema que hay es que se juntan dos cosas. Con esto que dices, Maite, que es muy cierto de cómo se gestionan, digamos, pues se da la vuelta, las catástrofes, es que los sucesos inesperados. Añado algo antes de que hables. Ahora mismo están con los muertos en la Feria de Arco. Ya hay una instalación artística que te ríen las narices al verla, una cortina con el número de muertos en residencias. Que también es falso. Que en Madrid, además, hay una media de muertos en residencias mucho más baja que en el resto de No, y que no fueron 7.000, no sé cuántos, son 4.000. Y ahora mismo, Televisión Española, un documental. Sí, tacatá. O sea, está la gota malaya. Perdón. Sí, pero fíjate. Y el PP no responde. No, el PP no responde. Y ahí no hace falta un gurú para responder. No, se porque junta eso el es miedo de defender a unos Ayuso, que no quiere. O sea, el problema que tiene el PP es que cuando pasa algo, con perdón de la expresión, se acojonan. Siempre. Es decir, cuando pasan algo, empiezan a evaluar esto cómo nos va a venir, qué tal, y les lleva a la parálisis. Claro. Siempre. Y la izquierda, cuando pasa algo, se tira en plancha. Se tira y como a la calle. Y como además la izquierda esta que tenemos hoy en día carece completamente, perdón, de ningún límite moral, eso al final, en una sociedad que tampoco tiene muchos límites morales, y lo estamos viendo, y esa es la triste realidad, es un arma nuclear. Es decir, la falta total de escrúpulos de Sánchez en un país moralmente sano le habría sacado de la política hace años. En un país como España es un arma nuclear, porque si hoy dices blanco y mañana dices negro y no pasa nada, eso en política es la repera, ni gurús ni leches. ¿Os acordáis cuando viene de este verano, de la empanada que le metieron Rajoy y Cuca, que debía tener el berberecho del olvido, porque se le olvidó que ya podía con Sánchez, él en las Cortes se le olvidó, y volvió haciendo cosas, decían, propositivas. Si di positivas ya nos hemos enterado, no quiere decir propóleo, no. Bueno, que había que conciliar, y sale con la murga de la conciliación, y tienes al otro en pleno golpe de Estado, con Pumpido, ya asegurando todas las fechorías. Y entonces empiezan a decir, no, es que esto hay que durar, y porque la opinión pública, lo que quiere la gente de la calle, no han pisado la calle hace 20 años. Cuca nació ya en un cargo y luego lo estropeó, como es lógico. Es difícil, ¿eh? Tener el 60% de los votos en una capital como Logroño. El ayuntamiento de Logroño. El ayuntamiento es muy difícil, ¿eh? Es que en todos estos... Pero déjame la cuestión de fondo. Dice, vamos a ver, que estás ante un caníbal. O sea, no es un señor que es que le guste mucho la carne y le convendría más vegetal. No, que es caníbal, que se te está comiendo, pero no lo ves. No, porque es que la gente cree otra vez las encuestas para no hacer nada. Y el otro día
Además, es que se le nota tanto en el grano de la voz a Feijóo, que pasa por hermético, pero luego es muy sencillo de ver, tú por cómo habla y por el tono, y ahora ya está otra vez en tono de guerra. Tienes que matar a Mazón, tienes que matarlo porque Mazón te está matando a ti. O sea, no al partido, por supuesto le hace daño, pero sobre todo a ti. Bueno, pues no, porque se paralizan. Pero que la izquierda se moviliza aunque no sepa por qué. ¿Cuántas manifestaciones ha convocado desde la primavera el Partido Popular contra este gobierno infecto? Ninguna. La última fue en Felipe II, que fue el triple de lo que esperaban. No confían en su base social, que vale más que ellos. Pero es que se lo han demostrado continuamente. Bueno, pues siguen sin confiar. No, tampoco querían la del 8 de octubre del 17, tampoco querían que se hiciera esa manifestación. Pero claro que no. Pero es que además yo creo que en cierto sentido se está sobrevalorando muchísimo a Sánchez, porque el socialismo huele el miedo, como determinados animales, huele el miedo. Si tú te enfrentas a ellos, se deshacen. Exacto. O sea, mira Pedro Sánchez, en Valencia, cómo salió corriendo, el galgo y luego el gran negociador, el gran negociador con sus partidos Frankenstein, negocia muy mal porque cede en todo. O sea, al que le planta cara, Sánchez no le aguanta el tirón. Claro. Pero el PP siempre está como repensando las cosas, las repiensa y no hace lo que debe hacer. Entonces, y otra cosa que viene a cuento, en el sentido de que todos estos alcaldes a los que sus ciudades expulsan no deberían tener una segunda oportunidad sobre la tierra. Señor, quiero decir, que la tengan unos años después. Ni Óscar Puente, que lo expulsó Valladolid. ¿Pero qué es eso de pegarles una patada a mayores responsabilidades? Sí. Pero si los cuando que has fracasado en lo tuyo, claro. O sea, esos no deberían, en un mundo político con moral, el haber sido expulsado de tu alcaldía debería incapacitarte pues ya ahí para está los Cuca restos. de escudera pero claro, en los dos sentidos, en cualquier partido. Cuca está de escudera de los molinos, como si fueran gigantes, porque es tan nula que no se da cuenta que no son gigantes, que son molinos. Yo es que la oigo y ya no consigo escucharla. O la lees. Ni siquiera para criticarla. O sea, es que me doy cuenta que hay algo en mi tímpano que debe ser un germen antianalfabeto, que es, claro, es que mi madre era de La Rioja, y eso de que una tía de Logroño no sepa hablar español, donde nació el español, eso es intolerable. Entonces, como ser de Teruel y que te marees en el monte, no puede ser. No, pero sobre todo, que no solo es ella, es la vaciedad argumental. Total, si es que es la nada. Desconectas. Es la nada, es la nada. No te la crees, fundamentalmente. Bueno, nada de lo que te ¿a diga quién te le lo mandamos crees. Colacel? Hombre, pues yo sé de uno que normalmente va de blanco y que hoy lo necesita. Sí. Se llama Kylian y se apellida Mbappé. Mira, además la hermana Francia, qué bien habla español Mbappé, qué inteligente es. Yo he de confesar que lo he escuchado poco, Federico. Pues no sabes, hizo una rueda de prensa al poco de llegar, hablando español, que aprendió español, su madre enseñaba español, ahora es millonaria, y entonces ya no enseña, pero el niño aprendió y además como él era un seguidor de Cristiano Ronaldo, seguía todas las ruedas de prensa y es un tío muy listo, pero muy listo, se pasa quizás de listo, de reflexivo y tal. Entonces aprende español, habla un español que vamos, Bellingham sigue hablando inglés porque le da corte a hablar mal español, bastante les importa a los brasileños, hablar mal o bien español y hasta portugués si hace falta, les da igual. Pero hoy vamos a ver quién es más arrugado, quién es más del PP de los dos entrenadores, si Ancelotti o Simeonotti, porque los dos son con una diferencia. Ancelotti era un gran mediocentro y en cambio Simeone era un pegacoces, el tío más violento que ha pasado por el Sevilla, el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. O sea, un tío violentísimo. Le dio una coz a Julen Guerrero que le hizo un agujero así en la media y en la pierna. Ese es Simeone. Simeone era el prototipo de jugador argentino, sí, digamos, que consigue el resultado cueste lo que cueste. Les llaman cancheros por no decir delincuentes, pero para entendernos. Bueno, pues Colacel a quien más lo merece. Además, que puestos a perder mejor en octavos de final que en una desde final. Luego. Eso es. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya sabemos que la mejor forma de proteger
nuestra piel, la que vemos, pero también la que forman nuestros órganos, nuestro interior, es conocer la mejor tecnología que une, por un lado, la regeneración de los tejidos con la hidratación y la intensa nutrición. Hablamos del suplemento más potente del mercado. Hablamos de Colacel Antiox de Mundo Natural, que además nos ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, dejando cao a los radicales libres que provocan deterioro y descolgamiento. Colacel Antiox nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción del colágeno. El resultado, pues hombre, lucimos más jóvenes por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos, pueden llamar al teléfono de información, pedidos y asesoramiento gratuito 914460000, preguntar a su farmacéutico dietista en la web www.parafarmaciamundonatural.es y si no, prueben que es muy sencillo, la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, nos vamos a ir pronto a la Mutua, pero antes, ¿hay algún asunto más que te llame la atención? Hemos repasado la crisis nacional de Valencia, en fin. Y luego, es que antes con Miguel Ángel Pérez, cuando comentábamos la cita hoy con la justicia de Acera, que era la segunda, era la jefa de gabinete del jefe de gabinete de Pedro Sánchez, y además se la ha llevado de segunda al PSOE de Madrid, garantía de derrota casi segura. Uh-huh. Pero con el mismo entusiasmo. Sí, hoy van a declarar como testigos efectivamente Pilar Sánchez Acera, que era jefa de gabinete de Óscar López cuando este era jefa de gabinete de Pedro Sánchez, y Francesc Vallès, el que fuera secretario de Estado de Comunicación, que ya no está y que curiosamente fue destituido precisamente a raíz de aparecer en esos WhatsApps de Juan Lobato, del que fuera líder del PSOE en la Asamblea de Madrid. El juez les va a preguntar, entre otros asuntos, cómo accedieron a los datos confidenciales del novio de Ayuso antes de que se publicaran en los medios de comunicación. Hay que decir que 2 personas más del Gobierno y del Partido Socialista tuvieron acceso a esos datos. De momento no han sido citados como testigos. Una de ellas, la directora de comunicación de Isabel Rodríguez, de la ministra de Vivienda, y otro, Ion Antolín, el que fuera... Al que pusieron y quitaron efectivamente. Como el entrenador del Zaragoza. Era director que de llegó comunicación para subir y ya está del fuera. PSOE, sí. Sustituyó a Francesc Vallès como secretario de Estado de Comunicación y a los pocos días... Pero pocos días, duró menos que Máximo Huerta. Efectivamente, y cabe recordar en este sentido ese auto en el que el juez Hurtado establece una conexión entre Fiscalía General del Estado y Presidencia de Gobierno. Sí. El matiz es importante, no hablamos de Gobierno, hablamos de Presidencia de Gobierno, y señala que a partir de ahí se hacen una serie de gestiones para que ese email, esos datos confidenciales, se publicaran en los medios. Tú que eres experta en esto de las tribus periodísticas y tal, y yo reconozco que me pierdo. Si tú estás fuera de la pomada, como le pasa a Antolín, Tontolín le llamaban, claro, es muy fácil eso, pero en fin, que llega... Era un killer, ¿eh? Era sí. Un killer. Bueno, cuando estaba de jefe de prensa del PSOE, pero ahora agredía a periodistas, insultaba, amenazaba... Sí, no, salvaje. Pero el problema es que esta gente luego ante un juez se rila. Yo creo que no. Fíjate. ¿Tú crees que no? O sea, pues hoy esta mañana... hoy está, digamos, Acera. Acera está... yo, fíjate, me llamaba la atención y luego me han confirmado que es un personaje de una frialdad extrema. Es que tú ves el intercambio de mensajes que sacó Lobato con Lobato, y cómo él pregunta y ella cómo dice todo sin decir, o sea, sin darle un ápice de información a su propio compañero. Obviamente le estaba entendiendo una trampa. Bueno, trampa espantosa. No, que hazlo tú, que para eso estás allí. No, pero si hubiera comido él... Si el marrón enterito. Perdona, pero es que él debería estar. Porque él ya sea un notario. Y durante 9 meses estuvo usando esos datos. Bueno, pero él puede delictivos. apelar que no sabía porque fueron las... No, sí sabía, porque él sabía. No, es que Pilar Sánchez, es verdad, el intercambio es muy sintomático del carácter de esta señora. Y yo, desde luego, dudo muchísimo que ninguno de estos, por muy como testigo que vaya, que tiene que decir la verdad, dirá que no lo sé, no me acuerdo, no me consta. Vamos. Un momento en que el juez los imputará. Es que estamos hablando ya del Supremo. Es decir, que de ahí al banquillo y al suplicatorio hay medio paso que con Ábalos ya se ha consumido. Y Óscar López hasta ahora se está escabullendo.
pero porque no es la primera vez. ¿De dónde le llega a Sánchez, a la jefa de gabinete, al jefe de gabinete, la orden de movilizar toda la campaña? Yo no tengo ninguna duda que le llega a Sánchez y a Bolaños, pero vamos, seguro. ¿Por qué? Hombre, porque el fiscal con quien despachas con el presidente del gobierno. Más me da a mí, presidente, no sé si Bolaños, pero López era su jefe directo. Sí, pero recuerda que una cosa, Begoña le puso la cruz a López porque no la defendió con suficiente ardor en los 5 días de reflexión de su enamorado. ¿Os acordáis? Bueno, pero estaba haciendo méritos después. Por eso no, después ya es igual, pero él está marcado. Y de hecho, la prueba es que le han enviado metido a Madrid y dice, anda, venga, a ganarle a Ayuso. No, al circo romano no. Sí, al circo romano. Pero, y además no ha podido empezar peor. Lo ves, las que han puesto ahí en la Asamblea de Madrid, que es que dan risa, o sea, no me dan pena porque son basura, pero cada vez que interpelan a la presidenta del gobierno de Madrid, la comunidad, se levanta y tú ves el miedo ya lo ves, dice, a ver cómo me va a faltar hoy al respeto, no es que te falte, que te da una mano de bofetadas que te deja tibio, o tibia o tibie. Y además, como no se corta un pelo y odia al socialismo, además de a los socialistas, claro, va siempre a la cuestión de fondo. La ideología perversa, criminal, ruinosa y tal, odian a Madrid porque es próspero, ustedes quieren cargarse la prosperidad de la gente, atacan a los pobres. Es decir, lo que no dice el PP nacional, por lo que pasa, lo que y pasa. En las políticas identitarias y feminismos, claro. Bueno, tiene recurrida en la alternativa a la ley trans que hizo Ayuso con la Fundación Amanda, que estuvimos aquí con la presidenta, ¿te acuerdas? Qué impresionante. Es que me acuerdo, vino aquí una médico que era jefe del Hospital Puerta de Hierro, me parece que había hecho un protocolo porque justamente le habían pedido ayuda pues esta asociación, Amanda y un montón. Entonces controlaba muchísimo todo el tema de la infancia trans y demás. Y me acuerdo que estábamos en el programa y llamó después Isabel Díaz Ayuso para contactar con ella, porque estaba justamente muy preocupada con este trans tema. O antitrans, según se mire, la han hecho con la Fundación Amanda, que son las madres, sobre todo de las chicas adolescentes, que tanto da lo químico como lo físico. Es decir, la hormonación es brutal y es irreversible. Al año y medio ya es irreversible. ¿Qué es lo que está pasando en todos los países donde se aplicaban estas políticas? Están dando marcha atrás. Tavistock fue pionero en adelante y atrás, pero contaba una cosa absolutamente terrible. Y es que las niñas, como están actuando con un protocolo publicitario, de que no existe el género, eso lo eliges tú a la carta y da igual cómo hayas nacido, luego te tienen que meter el bisturí, las hormonas y lo que sea. Dice, es que lo que te dicen, siendo menores que necesitan el placet, digamos, de la familia, es que o hacen la transición o se suicidan. Ya es como un modo de conducta. Porque es que no es que sean... Y hacen la transición y se suicidan. Exactamente. Porque no es un problema... Ya desde siempre, la disforia de género, que es como médicamente se ha conocido eso, siempre ha tenido unos problemas endocrinos y psiquiátricos enormes. Estaba previsto. Si es que eso estaba previsto en la legislación española y había especialistas que cuidaban esos casos donde el suicidio es 10 veces mayor que la media. La gente vive 20 años menos que la media. Y eso cuando tenían una atención profesional. Esto es todo de curanderos, de publicistas. Bueno. Claro, lo que insistían en este protocolo es en una visión integral, que no fuera solo esto con el cirujano y las hormonas, sino que tuviera una asistencia psiquiátrica, una asistencia endocrina, pero claro, familiar estas transiciones en la adolescencia. Claro. O sea, porque si no, un niño adolescente no puede fumar, ni se puede hacer un tatuaje, no se puede mutilar, votar, ni se puede tomar betabloqueadores, ni no debería. Pero tienes que iniciar la transición en el caso de que fuera necesario hacerlo. Es que a lo mejor adulto ya no la haces. Claro. Es que son políticas destinadas a crear determinados perfiles y no a solucionar determinados problemas. Claro. Y el resultado es que obviamente sí creas perfiles, pero a base de arrasar a las personas. Pero como las personas les dan igual, que es el grave problema que tiene la izquierda, que al final las personas, el individuo, Pepe, Juan, Juanita o lo que sea, les dan igual, pues al final todo va al saco de la ideología. Mira, el día que inventaron eso del LGTBI-HIJK, vaya hombre,
oculto. Alguien Siempre te que es llama. alguien que además es alguien que oculto. Yo, si no sé quién llama, si sé quién llama, luego me vengo. pero es que es alguien que me quiere vender una lavadora o tal. Lo pongo y aparece una señora con acento ecuatoriano desde Hong Kong, entregado por Thatcher cobardemente a Deng Xiaoping, por cierto. No vas a impedir que eche de menos a Thatcher, por mucho que tenga razón pues en mira, eso, Federico. es uno de los actos de mayor cobardía que ha hecho Occidente. Sí, aceptó que Deng Xiaoping le dijera no hagas elecciones, porque entonces habrá un gobierno legítimo en Hong Kong y no lo voy a poder mover. Ah, no, claro que lo vas a poder mover. Toma. Y voy a decir que voy a garantizar la independencia. Dice, pero elecciones no. No. No hubo elecciones y ahora están ya en manos de los chinos comunistas. Bueno, pero la cuestión de fondo en este asunto, cuando hace la ley trans la Comunidad de Madrid, pensando en los que quieren ser trans y en los que no deberían poder ser trans hasta que no sean mayores, sepan lo que hacen, etcétera, ha recurrido la ley de la Comunidad de Madrid el gobierno trans de Sánchez. Pero el movimiento LGTBI se ha cargado el feminismo histórico y el movimiento gay. Porque además odian a las mujeres y a los homosexuales. Es que es así, es que es odio. Transfobas y TERF y esas cosas que les llaman. No, vosotros sois basura. Odiáis a los hombres y a las mujeres. Y no hay más que verlas, además, si es que no, ellas mismas no se aclaran. Bueno, recordamos que estamos en un día de nubes y claros, con lluvias sueltas, vaya usted a saber por dónde. Pero en fin, sobre todo en la raya de Portugal puede llover o no. En todo caso está todo inclemente y resuelto. Estamos en marzo, en fin. Y las temperaturas bajan, porque como no llueve, pues bajan las temperaturas. 12 de máxima en Madrid, la máxima nacional en Santa Cruz de Tenerife 23 grados y la mínima en Palencia 1 bajo cero. Bueno, vamos a esas correcciones en la bolsa, Luis Fernando Quintero, que continúan. Continúan. El IBEX 35 continúa a la baja, se está dejando ahora mismo solo un 0,2%. Fundamentalmente arrastrado por los resultados de Inditex, que ha presentado resultados, ha subido un 9% respecto al año pasado, de nuevo cifras récords, pero advierte que el ritmo de crecimiento dentro de la compañía parece que se va a ralentizar y esto hace que en este momento se esté dejando, ha estado cayendo cerca del 7% esta misma mañana, ahora mismo un 6,74% de caída para Inditex y que arrastra al IBEX, que estaba hace nada en 13.200, 13.300 puntos, 12.837 según nos muestran las pantallas de la información en tiempo real. Y en Estados Unidos, bueno, Dow Jones cerró con una caída del 1,14, el Nasdaq una caída del 0,18 y el S&P 500 una caída del 0,76%, es decir, continúan las correcciones a la baja en la bolsa. Bueno, pues nos vamos a la noticia de interés cultural de la 11. Pues mira, vamos a hablar de la nueva exposición que dedicada al Madrid bohemio, al Madrid literario nocturno, que ya podemos ver en el Museo de Historia. Vamos a ver desde óleos hasta carteles y fotografías, veremos los inicios, la evolución y por supuesto hay un espacio dedicado a luces de bohemia de Valle Inclán hasta el 1 de junio. Oye, y el Museo de Historia, del que no solemos hablar mucho, pero que también es interesante acudir. Yo que hice mi tesis de licenciatura cuando había 2 tesis, le llamaban la tesina, ahora solo hay una y tal y cual yo era tan fatuo entonces, ahora he mejorado, soy más popular, pero no la he querido publicar, menos mal, me la han pedido para publicar, no. Eso sobre las acotaciones a los esperpentos de Valle Inclán. ¿Cómo puede representar cuando lo mejor del texto es unas notas para cómo hacer ese texto? Es dificilísimo, es lo mejor, mira que Valle Inclán escribe bien, pero las acotaciones son verdaderas joyas, a veces de 3 líneas, de 4 líneas, y tiene unas imágenes, hay una cuando está muerto Más Estrella, que esto es de un genio, que de pronto, una nota, dice, entonces en el ataúd hay un clavo que se le ha ido al carpintero y entonces como apuntándole a la sien. Dice, y entonces brilla
la luz de ese clavo en la oscuridad. Eso es Valle Inclán. A ver cómo representas ese Fíjate gesto. que es muy cinematográfico, ¿verdad? Totalmente. Casi más que teatral. Efectivamente. Pasa también, pero es que todo es a través de la literatura, además, porque es una literatura que vale en sí mismo. Por ejemplo, de Bakunin, cuando viene a España, en la última novela que hace, la trilogía del Rey Ibérico, que como novela es bastante mala, pero como literatura es buenísima, con sus ojos de berza. Dice Bakunin con sus ojos de berza, y lo miras y dice, anda, pues es verdad, tiene ojos de berza. Pero podía haber dicho de puerro, de vegetales, no, de berza. O sea, para que vea que desprecia también a Bakunin. Tonto perdido, pero en fin. En fin, hacemos una pausa y que nos cuente, llega Silvia con los oyentes que no dejan de llamar de Valencia. Bueno, a ver, ¿por dónde van los oyentes hoy? Bueno, preguntábamos sobre el pálpito que tienen, la intuición acerca de lo que pueda suceder esta mañana en el Supremo con la declaración de Pilar Sánchez Acera, si le va a contar quién le envió a ella el email con los datos de la pareja de Ayuso y que ella más tarde rebotó, como se dice en el argot, a Lobato, a Juan Lobato, para que lo utilizase contra la presidenta madrileña de la Asamblea. Lo rebotó el notario para cautelarmente ser inocente, aunque luego fue culpable porque usó esos datos que él sabía que eran delictivos, por si acaso. Por si acaso, efectivamente. Qué mal le ha ido a Lobezno. Bueno, Federico, hemos leído y hemos escuchado todos y cada uno de los mensajes que nos han enviado en busca de una voz discordante, lo prometo, para que no se diga, para que no diga que aquí ya las cosas están sesgadas, pero nada, que no hay forma. Sin esperar a escuchar lo que tenga que decir Sánchez Acera ante el magistrado y sin necesidad de pasar por el polígrafo de la célebre Conchita, la opinión de los oyentes es firme. Sánchez Acera miente. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a los oyentes. Vamos a empezar por Instagram. Sí. Nos deja un mensaje Lourdes Cantero que dice... Ella opina que Sánchez Acera va a mentir porque estos no dicen la verdad ni al médico, que es una frase que tienes acuñada en el programa. Es un delito, hay que decir. Al médico no es un delito, es peor para ti. Pero al juez es un delito. Sobre todo cuando vas de testigo. Sa Orgaz 77 también cree que va a seguir mintiendo hasta el final y así otros muchos oyentes más. Claro, la duda es si será capaz de arriesgarse, porque al comparecer, como digo, como testigo tiene que decir la verdad, pero para eso, según los oyentes, en Moncloa ya tienen una solución con nombre y apellidos, Cándido Conde Pumpido. Al menos eso piensan Isaac Lavín o Jorge Sáenz. Y Federico, sobre el otro asunto, ya nos ponemos más serios, sobre el futuro de Carlos Mazón, te lo avanzaba antes, los oyentes, muchos de ellos, muchos valencianos, están completamente divididos. Sigue habiendo muchas voces que opinan que el presidente valenciano tiene que aguantar, tiene que resistir, al menos hasta que presenten también su dimisión Polo, Teresa Rivera o Sánchez. O sea, que creen que el PSOE tiene remedio, porque en el fondo todo obedece a que es que el PSOE es como nosotros. Que no. La derecha sociológica es así, cree que la izquierda es igual, que no. Y hay una cosa todavía peor que eso, que es aquellos que piensan que como la izquierda es así, la derecha tiene que serlo también. No, más, tiene que ser más. Pero que no valen para eso, si es que para todo hay que valer. Y que no puede ser que la derecha no tiene que ser solo una alternativa, digamos, de, no sé, una alternativa poder, económica, de poder. No, tiene que ser una alternativa ética. Y si no, sobre ¿para todo qué? a esta izquierda, es porque si no, ¿para qué? Bueno, pues vamos a escucharles. Yo creo que la señora Sánchez Acera no va a acusar a su superior. No sé por qué. Yo creo que le han prometido el oro y el moro. Puede que me equivoque, pero no sé, tengo esa impresión. Va a mentir, no va a decir la verdad. Y Vallés quizás diga la verdad, pero Pilar Acera va a mentir. Se ve que es la típica militante que medra a través del partido, que no vale para otra cosa y que está comprometida al máximo. Incluso hasta iría a la cárcel por el Óscar Lerdo López, o por Sánchez. ¿Qué pasará al final con las responsabilidades de todo esto? Pues caerán un par de individuos, 3 a lo sumo, y el número uno no cae nunca. Véase el señor Felipe González Márquez. Que dimita Mazón cuando dimita Polo, cuando dimita Teresa Rivera, cuando dimita Sánchez. Con las cosas tan importantes que hay en España, madre mía. Y cuando aquí en Valencia eso no es lo importante. Lo importante es que este hombre acabe lo que pueda arreglar y lo que pueda hacer. Todo esto, lo único es que lo están moviendo son
es la prensa. Pero ¿cómo no va a salir airoso el señor Sánchez si no hacemos más que echar mierda encima de ellos? Está bien que Amazon tiene su parte de culpa, pero vamos primero a la cresta. De los que tenían que haber avisado. Amazon, por dignidad, tendría que dimitir, no ahora, sino haber dimitido ya. Lo tiene que hacer por el bien de la comunidad. Que yo siempre he votado al PP en Valencia. No voy a votar a la izquierda, pero no voy a votar a nadie. Y así conozco un montón de gente, votantes del PP. Porque pienso que si Feijóo no se planta y lo hace dimitir, porque él tiene que hacer lo que quiera, no vale para presidente de una nación. Esta es la gran cuestión y no lo ven, no lo quieren ver, porque mira que está a la vista. Si el problema de Mazón no es Mazón, es el PP. Y el problema del PP no es que tiene a Mazón, es que Feijóo no ha echado a Mazón. Lo dijimos el segundo día. Pero es que al tercero, cuando le llama querido presidente, y ahora ya empieza a circular la especie de que está chantajeado desde el principio. Las fotos del tiramisú, que dije yo, puede que tenga fotos del tiramisú, pero aún así hay que echarlo. ¿Por qué? Porque si tiene fotos es cuando va a hacer lo que le mande el otro. Sí yo no sé si está chantajeado o no, pero desde luego lo que se ha visto desde el principio es que había una mala conciencia con esa tarde. Total. Y una mala conciencia, y probablemente no solo política. No quiero decir, esa sensación de que no está donde debía estar porque está donde no debía estar. Y a ver cómo lo cuento en casa. Sí. Bueno, pues muchos asuntos nos va a contar Vanessa ahora, porque tenemos sesión de control al gobierno en el Congreso y además donde no está Sánchez, ha ido a controlar Dinamarca. Sí, y que ha comparecido ya desde allí, así que ahora nos lo va a contar Qué Vanessa. Maravilla. Siempre se escapa. Siempre. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Vanessa, a ver, ¿dónde está? es que en fin, te ríes por no llorar, pero hay que reconocer que la cosa tiene mérito. Un inútil que ha perdido las elecciones y que solo ayuntándose con todos los enemigos de España y de Occidente ha conseguido sobrevivir de aquella manera, va por ahí dando clases de ética y de política. Sí, está Sánchez de mini-gira por Finlandia y Luxemburgo y en su primera parada pues ha defendido el último punto de fricción con sus socios del Ejecutivo, el gasto en defensa. Y por supuesto que pienso que a fin de cuentas debemos plantearnos seriamente que la defensa y la seguridad son bienes públicos europeos y para ello hacen falta recursos comunes. Commons. O sea, Milei siempre habla español, se le entiende muy bien. Lo que no sé es qué va a hacer Milei con Trump. Creo que le va a sacar el dinero al Fondo Monetario suficiente. Y luego, pues es que no sé qué va a pasar. Es que en Argentina votaron a un loco que les está sacando de la fosa. Y en Estados Unidos votaron a un loco que les ha metido en un lío. Y espera, esto no ha hecho más que empezar. Ese es el problema, que es tan imprevisible. Yo siempre hay gente, pero hasta de la familia, no dura un año. No dura un año, lo que no sé es cómo caerá. Lo veo complicado y la verdad es que, y mira que muchos, yo mismo, pero quiero decir que en esta casa no somos de los de Trump, ¡ay, el demonio! No. Pero realmente el giro después de las elecciones ha sido terrible, porque incluso haciendo cosas que has dicho de alguna forma que más o menos vas a hacer, hombre, hay formas de hacerlas. No, y además, sobre todo, la civilización es comportarte civilizadamente. Entonces tú no puedes humillar como un patrón de una banda mafiosa a un héroe de guerra que viene con el uniforme del ejército ucraniano. Que está en tu casa, uno y que tú estás hablando en tu lengua materna. Y el otro y él está hablando en su tercera lengua. Que además habla ruso, que es su lengua nativa. Es de familia bielorrusa, claro. Y inglés, o sea. Y que a ti te ha rozado la bala, y está muy bien que te haya rozado la bala, pero el otro se ha dejado a cientos de miles de compatriotas en el campo de batalla. A él le ofreció Estados Unidos y también Gran Bretaña un avión para él y su familia, porque en 2 semanas iban a desfilar putinejos y compañía en Kiev. Llevan 3 años y no han desfilado en ningún sitio. Pero cuando y a él le dicen, cuando se enfrenta a McCain, él despreciaba a McCain porque le envidiaba. McCain es un héroe de guerra de verdad, muchos años torturado, preso en esas cárceles de caña de bambú que tenía el Vietcong y tal. Y entonces dice, ¿y usted qué piensa de McCain, que es en la guerra?
Dice, bueno, yo también hice mi guerra, me libré de enfermedades sexuales en los 70. Cretino. Un imbécil. Volviendo al de la gira y el gasto, la supergira europea por las potencias y el gasto en defensa, yo no sé si todo el mundo es consciente de la carga de profundidad que para este gobierno es este tema. Es decir, porque yo creo que mira que han pasado y se han arrastrado por la corrupción, por lo que sea. Pero esto es muy difícil. Pero esto es muy complicado porque es que es la izquierda contra la OTAN de toda la vida. Está en en sus huesos políticos, por así decirlo. Y yo creo que esto es un... Todos hemos pensado aquí que el gobierno se rompía por esto. Esto tiene un peligro tremendo para el gobierno y para muchos de sus apoyos. No estuviera encenagado en Valencia, podría hacer oposición, pero cada vez que habla, ¿qué hacen con la defensa? ¿Y ustedes por qué defienden a Amazon? Catapumba, ya está. A ver, y el viaje de Sánchez hacía prever la sesión de control en el Congreso un poco descafeinada. El tema principal está siendo la resaca del 8 de marzo, un asunto que, Maite Loureiro, buenos días, sí que ha creado al final cierta tensión. Sí, no parece haberle sentado demasiado bien esa resaca del 8M a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que en la interpelación de la diputada del PP, Esther Muñoz, se ha encendido, provocando incluso que la sesión de control tenga que suspenderse hasta durante 2 minutos, dado el revuelo generado por su falta de respuesta a la diputada, ya que se ha dirigido al diputado Jaime Dolano en primer lugar y después directamente a Alberto Núñez Feijóo, sin ser capaz de hablar directamente con la diputada del PP. La escuchamos. Es que son ustedes el único gobierno que ha sacado a violadores a la calle y que ha contratado a prostitutas en empresas públicas, señora Díaz. Y ustedes, todas ustedes, vicepresidentas y ministras, no han dejado el gobierno y están permitiendo que usen su condición de mujer para blanquear el machismo más deleznable de sus compañeros. Señora vicepresidenta, le voy a decir una cosa, de mujer a mujer. Hace 100 veces más daño que una mujer permita que la usen para blanquear el machismo que un Íñigo Errejón o un señor Ábalos. Muchas gracias. Si estuviera aquí la señora Ana Pastor, estaría horrorizada. Le digo más, señor Feijóo. Señor Feijóo, le digo más. Le he escuchado este fin de semana. Por favor, oigo, eso... Por favor. Guarden... Tendremos que tener el pleno parado hasta que guarden la mínima educación para continuarlo. Señor Feijóo, si estuviera la señora Ana Pastor aquí hoy, estaría horrorizada escuchando a la señora Muñoz. Le he escuchado a usted este fin de semana hablándonos de feminismo de verdad. Yo aquí, con todo el respeto, le voy a recomendar este libro. Los hombres me explican cosas. Señor Feijóo y señorías del Partido Popular, ninguna lección de feminismo. Bueno, al margen de este asunto, y sin duda va a ser también noticia lo que ocurra con Fernando Grande Marlaska y esa cesión de las competencias a Junts. El ministro niega que se vaya a producir ese control de las fronteras por parte de Cataluña o también de los flujos migratorios irregulares. Asegura a las 12:30 hay convocada manifestación frente al Congreso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es evidente que Esther Muñoz le ha tomado la medida inútil, que es una inútil. O sea, es tal su desprecio por las mujeres que solo habla a los jefes. Y encima, como desprecio sin darse cuenta a Cariño Armengol, dice que si estuviera Ana Pastor, hombre, Ana Pastor fue una inútil, la vista de Mariano, pero era persona. Era médico. No, pero se refería si estuviera Ana Pastor ahí en el Congreso. No, pero que tampoco ha sido nunca ni María Pita, ni Concepción Arenal, ni doña Emilia Pardo Bazán. O sea, que no. La grisura, más era exactamente. Sí, cualquier diputado del Partido Popular o de Vox hiciese eso, de que le pregunta a una mujer y responde al hombre. Madre de la Dios. Que se lía... Perdona, es la protectora de 2 pedófilos, por lo menos. Por lo menos, en el libro de Luca Constantini acreditado. 2 y por 2 veces. O sea, y un acosador. O sea, sí, pero hay es que Esther Muñoz está en otro estilo, más vehemente, pero es lo que pasa con Cayetana. Tú ves que es que ya van desquiciados. Cuando va a hablar Esther Muñoz, además se deja el pelo demasiado largo para mi gusto, pero sale desmelenada. Y la otra retrocede cobardemente, porque es muy cobarde, además que son nulas. Y muy inútil. Muy inútil. Es que desde luego la respuesta que ha dado dirigiéndose ha sido de vergüenza ajena. Claro. Ni feminista ni nada, es una machista. Ha querido insultar a Esther
A base de hablar directamente con el líder de su partido, Bueno, ya ha quedado ella Pues fatal. como lo que es. ¿Alguna cosa más, Recordaba Vanessa? Maite la manifestación de los sindicatos policiales que va a tener lugar después Sí. por la mañana, y a ellos precisamente les ha dedicado unas palabras la ministra Elma Said. Les pide que estén tranquilos porque su estatuto jurídico, ha dicho, no cambia un ápice, que no hay cesión de fronteras y que no contribuyan a los bulos que buscan castigar a los inmigrantes. Hoy también estamos como sociedad afrontando errores que llevan a unir a la población extranjera, a la población migrante, con aspectos absolutamente negativos. Errores como la desinformación y los bulos, que castigan y que se ceban, permítanme la expresión, específicamente con la población migrante, y que lo que hacen es ahondar en la desinformación e intentar inocular miedo cuando lo que están suponiendo son fortalezas y no solamente enriquecimiento en términos culturales, sino por supuesto también importantes motores económicos. Sobre todo el enriquecimiento cultural de desprecio a la mujer del islamismo, que es un enriquecimiento enorme. La ablación del clítoris en Cataluña. La sharia en barrios enteros de ciudades de Cataluña. vamos a ver, que Los es matrimonios de menores concertados en Cataluña. ¿Está criticando a Junts? Sí, claro. Sí, los, Sobre todo lo están quiero decir, queriendo es que engañar. es tremendo. O sea, a ver, que es que habéis firmado vosotros un pacto con los que están haciendo eso que decís vosotros que no se puede hacer. Le dan Es que la es una vuelta a cosa... todo para Bueno, pero es que le da lo volverte mismo. loco. Ayer Marlaska dijo lo mismo. Si es que eso no se ha delegado, porque no se puede delegar. Pero si lo acabáis de firmar. ¿Sí está el documento? Sí, señor. En fin, vamos a ver. Isabel González. Buenos días. Hoy es día de revistas en la Eso es. Crónica Rosa. Es miércoles, así Y es. los Reyes se presentan por sexta vez Allá que van. en a Valencia. Sí. Y es verdad que esta mañana lo contaba yo, la historia de un vestido, que es una historia maravillosa, que aparece en la revista Semana, es portada y que ahora vamos a contar, y que tiene que ver con ese traje oscuro que lució el otro día la reina durante el concierto de las víctimas del terrorismo en el Auditorio Nacional, y que sale de una tienda que quedó absolutamente arrasada por la dana. De hecho, el vestido lleno de barro está publicado aquí en la revista y se lo llevaron a Zarzuela para lavarlo junto a otras prendas que fueron devueltas, limpias, planchadas, y que además con el que se quedó fue abonado sus 170 euros más impuestos a la propietaria, que te puedes imaginar cómo está. Bueno, o sea, fíjate. diciendo que además esto Qué puede bien que... estaba Leticia, además, con ese... Excelente, muy bonito, un diseño esa- muy bonito, muy sobrio y muy de este tipo de celebraciones. Esta señora ahora, fíjate, tiene una especie de huequito en el IKEA de la zona para poder exhibir sus prendas allí, porque se ha quedado sin comercio Bueno, y pues sin con nada. la foto de Leticia y ese Eso, modelo es verdad. ya Es tienen- verdad, ya tiene ahí quien ya la, tiene quien la anuncio, publicite. Qué bien hacen los gestos. Sí. Eso es, esa es la clave. Sí, los porque es muy pendientes, los... emocionante. la Hombre, historia es preciosa. claro. Ahora la contamos. Y qué bien se organizan también el empresariado de la Comunidad Valenciana, cómo ha reaccionado, y digo, el puestito en IKEA tiene también su... Quiero Pero- decir, las pero ayudas claro. industriales de las grandes superficies a los pequeños comerciantes. Porque es- van a todas las vivir cosas. allí. Si es que además ahora los pequeños lo necesitan los grandes, pero los grandes necesitan a los pequeños. Si es que eso... Todas las cosas que han dependido de lo privado, es decir, la gente que ha ido voluntaria, las Sí. empresas tal, todo ha dado ejemplo. Sí. Sí. Todo lo que ha dependido de lo público Sí. ha sido terrible. Y luego se supone que el Estado, y todo este Estado que pagamos y que nos cuesta la vida, Sí. está para estas cosas. Sí, en cambio, el símbolo, que no la realidad del Estado, el símbolo, ese también ha funcionado. Efectivamente. El IKEA de esa zona, por cierto, que sabes que tiene una historia alucinante detrás, que se negaron a construirlo en planta porque ya lo vieron venir. Los arquitectos y los ingenieros dijeron, no nos cuadra que en el cauce de un río construyamos un IKEA, vamos a levantarle una planta, y es lo único que quedó a salvo después Sí. del día de la Todas las casas de esa catástrofe. zona, y puedo decirlo porque mi mujer es de Alfafar, es decir, que Sí, estaba allí, lo he está en visto. el polígono ese, Todas ¿verdad? las casas tienen, no porque tengan un sótano, sino que la casa normal tiene 3-4 escalones en la entrada. Sí. Es para eso. Y Por tú el llegas agua, allí, de llegas siempre. allí de nuevas y dices, oye, ¿para qué hacéis la casa tal que tienes que entrar y Sí. subir la maleta y tal? Pues mira. Bueno, esa es una de las muchas informaciones de las que vamos a hablar hoy. Me gusta especialmente la portada de 10 minutos porque la protagonista es Tamara Falcó, que sabes que está con la Cuaresma y ella está pues muy centrada en todo lo que La tiene que ver con torrija el de la rezo. Cuaresma, sí. No, el rezo. Pero es que a Íñigo le han cazado otra vez celebrando
la Cuaresma a su manera. ¿Cómo se llama la Cuaresma esta semana? Pues Cuaresma 1, Cuaresma 2 se llaman las señoras con las que ha sido fotografiado. A ver, yo tengo una teoría, no puede ser tan tonto. O sea, no puede dejarse fotografiar con un posible lío. Un momento. No es el Burning Man. Yo acudo a la autoridad máxima Emilia. en este asunto, que es Isabel Preisler, que le dijo, cuando dijo, me caso con él. Aunque ni un nanosegundo en el metaverso, me caso con él. Dice, te la volveré a hacer. ¿Por qué? Porque es una... es la máxima autoridad. Si lo sabrá ella, si lo sabrá. No puede ser. No iba a decir a la luz del día porque era de noche, pero es que no puede ser, que no. Encima de noche. Viene Emilia, ¿no? Otra vez voy a tener que defender a este señor. Ya esta vez pasó. Yo quiero que vuelva H. Sí, el héroe de Lourdes. El que consolaba, eso es. Qué portadas de Lola, aquellos viajes disfrazado de enfermerita. Nancy enfermera. Qué piadoso todo. Y luego viene Café Quijano, que esté todo el mundo muy pendiente, que nos van a ilustrar con su nuevo disco dedicado a Miami en parte, a esa Miami que tú conociste. 90, que yo los conocí allí, yo en Miami. Es una gente extraordinaria. Extraordinario, sí. Vamos. Es la mañana. Es radio.